Nosotros podemos vivir pruebas económicas, pruebas afectivas, podemos nosotros vivir problemas físicos de diversa índole. Y dentro de esas pruebas, es decir, nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces afectan nuestras emociones. Emocionalmente nosotros podemos estar deprimidos o estar llenos de cólera, estar inquietos, celosos, tristes, tener problemas de insomnio. Podemos de una u otra manera sentir que ya no podemos más, que como que uno no avanza en esa situación. Y a nivel mental, pues uno se puede sentir indeciso, confuso, tener problemas de memoria, dudas, pérdida de la concentración. Es decir, sentimos que no podemos pasar la prueba. Pero aquí el texto sagrado nos va dando algo que es bien interesante. Y es que cada prueba, a través de cada prueba hay una gracia de Dios. Oiga bien, ¿hay una gracia de quién? Dice ya en el versículo 3, dice, esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Entonces, en otras Biblias dice que las pruebas purifican ¿la qué? La fe. Es decir, que hacen que se vea que la fe es auténtica. Y aquí entonces vamos dándonos cuenta que una primera gracia es la purificación de la fe. Porque uno puede decir, bueno, tener en la cabeza muchos conceptos espirituales, pero en la práctica cuando viene alguna dificultad nos sentimos derrumbados, sentimos que no podemos más, que como que ya no hay nada que hacer. Entonces, las pruebas no son malas, las pruebas nos ayudan a ser más limpia, más sincera, más fuerte nuestra fe. Y dice el texto sagrado que las pruebas también producen paciencia. Oiga bien, ¿producen qué? Paciencia. Y dice, y esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Aquí aparece como soportar, pero ¿qué quiere decir? Perseverancia en medio de las pruebas y las dificultades o las persecuciones. Entonces aquí el término soportar es igual a tener paciencia. Entonces cuando nosotros hablamos de soportar no es aguantar. Miremos aquí, esta parte de aquí de abajo es el soporte que sostiene la cruz. Es decir, ese soportar nos ayuda a levantarnos en medio de cosas difíciles que nosotros podamos vivir. Y noten esto que es bien importante tener en cuenta. Entonces, vamos diciendo que las pruebas purifican nuestra fe, producen paciencia, es decir, una resistencia voluntaria. Y esto es un proceso, no es algo que adquiramos de manera instantánea. Y dice, y la capacidad de la paciencia debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nada nos falte. En palabras sencillitas, esa paciencia nos lleva a una madurez, que es el fruto que desarrollamos en una crisis. Cuando hablamos de madurez, queremos decir que alcanzamos un desarrollo, pero ese desarrollo, vean, las pruebas, las enfermedades, las dificultades son las que hacen que nosotros alcancemos la madurez. Pero ¿qué puede uno hacer? Porque todos podemos vivir pruebas económicas, pruebas familiares, dificultades, ataques espirituales. En la palabra de Dios, aquí nos quiere dar una enseñanza bien importante. Y es que en las pruebas nosotros tengamos claro que hay que pedir sabiduría.
versículo 5 de este capítulo 1 de la carta de Santiago. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Hay situaciones en la vida donde nosotros no tenemos esa capacidad de ver las cosas como Dios las ve, de juzgarlas como Dios las juzga. Lo que uno puede considerar en un momento de la vida como una derrota, como algo que no tiene sentido, se convierte en un don muy grande. Yo creo que algunos de ustedes han oído hablar de Andrea Bocelli, el cantante de ópera italiano. Y cuando ustedes ven la vida de él, siendo muy niño, perdió la visión. Y él se desesperaba en su centro médico porque no podía ver y él había gozado de la visión. Y entonces al lado donde él estaba en la clínica, había una persona que escuchaba música y cantaba ópera y él comenzaba a escuchar. Y era lo que le daba paz en ese momento. Pero para él fue un momento muy duro en su vida porque a él le gustaba montar a caballo, le gustaba hacer actividades de niño. Y entonces un tío comenzó a estimularlo a que cantara, porque cuando él escuchaba cantar era lo que le traía paz en ese momento en que había perdido la visión. Y comenzó a estimularlo a que cantara. Y él fue ganando los concursos, digamos, de música que se iban presentando, pero comenzó no solamente con la prueba de haber perdido la visión, sino que también él después, cuando ya se va haciendo joven, él comienza a querer estudiar derecho, porque quería, según él, hacer un camino jurídico y de hecho lo emprende, pero la prueba hace que él después se rebele con sus padres, comience a fumar, comience a tomar licor, a tener malas amistades. De todos modos, él vuelve y se reencuentra con la música y comienza a tocar piano y comienza a cantar en bares. Y cuando él está cantando, los demás le dicen que no tiene voz, que no sirve para cantar. Y son golpes fuertes. Y en la vida nosotros también vamos a encontrar personas que su única función, así como dice, pareciera que la única cualidad que tienen es hacer sufrir a los demás. Y a él lo comienzan a hacer sufrir, lo desaniman, pero él se reencuentra después con que realmente él es bueno cantando como tenor y cantando esas obras majestuosas, y encuentra un buen maestro que lo anima y le dice que para poder superarse, para poder desarrollarse, para poder ser un gran cantante, tiene que cambiar sus hábitos de vida, de trasnochar, de fumar, de tomar licor. A él le cuesta, pero llega un momento en que él tiene que afrontar que el triunfo implica renunciar, implica sacrificio, implica esfuerzo. Y dura dándole clases y capacitándolo esta persona. Y después de que él ya está capacitado, que ha logrado ejercitar su voz, tener esas técnicas vocales y desarrollar todo ese cántico, dura esperando alrededor de casi 3 años donde no lo contratan para nada. Y viene la lucha de sentir que como que no se va a lograr nada. Y se le da la primera oportunidad, y cuando él comienza ya a cantar con toda esta disciplina, comienza y se desborda la bendición de Dios y comienzan a invitarlos hasta ser este gran tenor hoy en día, que ustedes pueden ver la película, que es hermosa, creo que se llama Las Voces del Silencio, como él logra superar. Pero fue un proceso donde, como dice aquí el texto de la palabra de Dios, tuvo que soportar toda clase de pruebas, de rechazos,
de tentaciones, de dejar la música, tuvo que tener una capacidad de soportar humillaciones para poder salir adelante. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la fe nos permite afrontar la vida con seguridad. No lo olvide, la fe nos permite afrontar la vida ¿con qué? Con seguridad. Y aquí en el texto sagrado dice, bueno, pidamos sabiduría. Por él, en ese momento, Andrea Bocelli, es probable que al principio no tenía claro y había una rebeldía interior por haber perdido la visión. Pero eso que se veía como una gran derrota se convirtió en la bendición para aún hoy la humanidad, que él esté dando unos conciertos y esté haciendo algo tan hermoso. En Colombia hay un joven que nació ciego. Y eso, pues claro, a toda persona le marca y como que siente que está limitado. Y ese jovencito desarrolló una capacidad especial y es que tiene un oído prodigioso. Puede distinguir más de 700 sonidos de aves. Y a través de cada sonido que la escucha, él distingue qué tipo de ave es. Y tiene una capacidad de distinguir los sonidos que lo invitan a diversos lugares a dar conferencias. Y eso no le ha impedido estudiar, porque a través de la escucha, él así se ha ido capacitando, ha ido desarrollando el oído. Nosotros podemos vivir cualquier tipo de situación, pero es muy importante que siempre pidamos a Dios sabiduría. Oiga bien, pidamos a Dios ¿qué? ¿Y por qué razón nosotros necesitamos pedir sabiduría? Porque muchas veces nosotros atribuimos cualquier dificultad a Dios. Hay normalmente cosas que nosotros tenemos que nos impiden progresar y es con nuestra imagen de Dios. Y una de ellas es cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios. Se muere una persona y ¿qué dice la gente? ¿Eso fue qué? Voluntad de Dios. Y normalmente nosotros asociamos la voluntad de Dios a algo malo y negativo. Y en cambio el apóstol San Pablo nos dice que la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Entonces lo primero que nosotros debemos tener claro es que Dios quiere para nosotros cosas buenas. Cuando en el libro del Génesis aparece que la creación y dice, y vio Dios que todo era bueno. Entonces es necesario que nosotros tengamos claro en nuestra mente que los planes de Dios para cada uno de nosotros, como dice el profeta Jeremías, son planes de bendición, de darnos un futuro, de darnos un bienestar. Porque a veces nosotros mismos pensamos como si Dios trajera sobre nosotros desgracias, trajera sobre nosotros catástrofes, desastres. Y ahí nosotros ya no tenemos esa sabiduría, esa capacidad de ver que todas las cosas concurren para bien de los que Dios ama. Y hay otro aspecto que a veces ocurre en nuestro corazón y que también ocurre muchas personas también lo asumen por falta de sabiduría. Y es que si les sucede algo malo, comienzan a decir, eso es un castigo de Dios. ¿Qué habré hecho malo para que Dios me esté castigando de esa manera? Y es necesario que nosotros tengamos en cuenta que nosotros, cuando hablamos de castigo, no nos damos cuenta que ese castigo puede haber, pero no que Dios se dedique a castigar.
Muchas veces el castigo son nuestras propias malas decisiones que nos conducen a vivir las consecuencias. Y no provienen ni salen de la mano de Dios. Porque si yo comienzo a pensar que Dios es aquel que está pendiente para castigarme, para azotarme, para estar continuamente golpeándome con enfermedades, con fracasos económicos, pues nosotros estamos desfigurando esa figura que Jesús nos enseñó, que Dios es un Padre bueno, misericordioso, un Padre que quiere acercarnos y abrazarnos, no un Padre que nos persigue como con un bate a ver a qué horas vaya y ¡ta! Un garrotazo a ver cómo reacciona. Entonces, en las situaciones que uno puede vivir, es necesario entonces también tener claro esa imagen, digamos, de castigo que no tiene que por qué atribuírsela a Dios. Y hay una tercera aspecto que muchas personas necesitan en medio de las pruebas. Y es otra palabra que usamos mucho nosotros, la cruz. La palabra de Dios dice que la cruz es poder de Dios para el que cree. Pero nosotros normalmente no la miramos en el sentido de poder de Dios, que la cruz, oiga bien, cuando dice el que quiera seguirme que tome su cruz. En la palabra cruz ahí en ese texto sagrado indica asumir, echarme en el hombro mis propias responsabilidades, sino que nosotros asumimos la cruz como algo doloroso que tiene que asumirse. Una vez un sacerdote contaba de una señora que estaba casada y el esposo era alcohólico. Y entonces todo el mundo le decía, acepte a su esposo así. Esa es la cruz que usted tiene que llevar. Y entonces la señora cada día más y más aburrida porque él estaba más y más alcoholizado. Y entonces un día se fue donde el sacerdote y había llegado el esposo bien borracho. Y lo cogió, se lo echó al hombro y dijo, padre, aquí vengo y le boto mi cruz. Entonces, nosotros también tenemos una visión de eso, es decir, que hay cosas dolorosas que es la cruz que Dios me dio. Cuando es el sentido de la cruz, no es ese. De cargas, como si Dios dijera, bueno, yo aquí tengo estos hijos que están aquí en esto y les voy a colocar cargas para que la vida sea sufriente, para que tengan un dolor bien grande. Es necesario que nosotros, con la sabiduría de Dios, tengamos claro lo que Jesús mismo nos reveló. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, 44, versículo 44, dice Dios que el demonio es asesino desde el principio y es el padre de la mentira. Entonces el maligno, como es el padre de la mentira, ha ido metiendo en muchas de las personas la idea como si Dios fuera enemigo del hombre. Como si Dios quisiera que en la vida fuera sufrir y sufrir, llorar y llorar, y que la vida fuera una sola experiencia de dolor. Y no, miren que en este mismo texto sagrado dice que pida a Dios, pues Dios da con agrado a todos
sin hacerse rogar. Si a alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Es decir, Dios quiere darnos toda clase de dones porque el Padre Dios es un Padre bueno. Y el Padre Dios no es un Padre que nos engaña, no es un Padre que quiere que usted esté oprimido. Quien realmente, hermanos, se alimenta del dolor humano es el demonio. El demonio se alimenta de ver que el ser humano sufra. Por eso en la palabra de Dios dice que Satanás ha venido a matar, robar y destruir. Y dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en sobreabundancia. Es decir, lo que Dios quiere es que usted como hijo tenga calidad de vida. Que su vida usted se sienta realizado, que usted salga adelante, pero no que usted viva bajo un cúmulo de dolores, sufrimientos, adversidades. Y dice, la da a todos sin rogar. Y dice, pero hay que pedir con fe, sin duda. Pedir con fe y sin duda. Esa palabra duda significa aquí diacrino. Y diacrino dice discernir haciendo distinciones. Discernir haciendo ¿qué? Distinciones. Entonces uno tiene que hacer un proceso de discernimiento. Es decir, en esta prueba, en esta dificultad que yo estoy viviendo, ¿la vivo a causa de mis propios errores? ¿A causa de mis propias decisiones? En esos días me ocurrió una cosa interesante y que nos sirve para ejemplo. Me invitaron en una oficina a bendecir una oficina en uno de los lugares más importantes de Bogotá. Y entonces, quien me invitó había sido el presidente de la Corte Suprema de Justicia del país. Y uno piensa, bueno, una persona de estas que ha dirigido pues, la rama más alta judicial del país, pues que puede tener una capacidad de discernimiento y una fe profunda. Entonces me invitó a que le bendijera su oficina de abogados. Como a los 15 días me dice, necesito que me bendiga un apartamento. Y yo pensé que era un apartamento y era la misma oficina. Yo dije, pero si acabé de bendecirla. Entonces me dice, no, una pareja de abogados estaban sentados y de pronto, estando sentados, ellos vieron una persona que entró como una sombra y la vio la empleada que estaba de la espalda y el abogado que estaba de frente. Él dice que vio una figura de un hombre. Entonces, él como que quedó sorprendido, mirando así. Y después le dice, ¿y quién pasó? Dijo la que estaba de espalda. Entonces él dijo, yo no estoy loco. Ella percibió lo mismo. Resulta que no había nada. Es decir, era una figura espiritual mala. Entonces me comenzaron a consultar. Yo le dije, pero es que es imposible. Bendijimos, pedimos la presencia de Dios. Entonces le dije, el problema no va a estar en la oficina, sino en ustedes. Y le digo, si hay alguna presencia mala, tiene que, o ustedes han hecho algo malo, o en este lugar hay alguna presencia que trae el mal. Y entonces después de darle una enseñanza larga, pues sabe qué había sucedido con un, imagínense, magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tenía dentro de un cajón que yo no podía ver un objeto del yin yang, de la nueva era.
tenía por allá un elefante que es que volteado, que para que no le entraran, que la cola del elefante tenía que ir por un lado, que para que no le entraran las energías. Y tenía unas velas con unas figuras chinas, hay una simbología que es que para la buena suerte. Que, mire, ahí es donde uno se da cuenta de esto, que nosotros necesitamos pedir la sabiduría de Dios y pedirla haciendo, oiga bien, discernimiento. Es decir, darse cuenta que estoy haciendo mal. Y después de que hicimos esto me contó que llevaba casi alrededor de un año que no entraban clientes ni trabajo. La fuente de toda bendición es Dios. Nosotros no podemos seguir creyendo que el enemigo es el que nos trae bendición. Y lo que más con frecuencia debemos pedir es la sabiduría, porque muchos de nuestros problemas estamos en un ambiente de mucha oscuridad y si no pedimos sabiduría, nosotros mismos nos vamos a arruinar. Nosotros no vamos a ver el fruto de la bendición que Dios tiene para nosotros. Dios Padre quiere que sus hijos vivan con dignidad y que sus hijos gocen de toda clase de bienes. Hoy muchas personas se están lanzando a cosas que no funcionan y quieren que la vida vaya bien, pero qué importante lo que aquí nos dice, que lo hagan sin vacilar, es decir, sin duda. Cuando hay duda, la mente está confusa y la duda indica que no hay madurez en la fe. Y cuando no hay madurez en la fe, nosotros resultamos echándole la culpa a Dios de las cosas que Él nunca es culpable, sino que pueden ser nuestras propias decisiones. Hay cosas que solamente cuando usted se abre a la sabiduría de Dios, usted alcanza a darse cuenta por qué las cosas andan mal. En alguna oportunidad, yo acostumbro celebrar una vez al mes una Eucaristía pidiendo a Dios por el trabajo y el bienestar financiero de las personas. Y un militar se me acercó, ya estaba retirado, me dice, me retiré, llevo 3 años y no consigo trabajo. Y le digo yo, ¿usted qué cree que ha pasado? Entonces él me dice, no tengo ni idea. Y comencé a hablarle qué cosas pueden atar la vida de uno y qué cosas pueden, hermanos, arruinar la vida de uno. Mire, hay muchas cosas que pueden uno abrirse a la acción del mal a través de nuestros propios pecados. Mucha ruina puede entrar a la vida de muchas personas a través de haber participado en algún aborto. O en otras personas el haber estado vinculado a la masonería. Normalmente cuando alguien se mete a la masonería, genera en su segunda generación las enfermedades autoinmunes más tremendas, que sin explicación. Yo recuerdo de un tipo masón que su nieto nació y no se le desarrolló la tráquea. Era como algo gelatinoso y tenían que aplicarle para poder, porque no bajaba el niño. Una cosa inexplicable. Y así usted encontrará muchas enfermedades autoinmunes metidas en la vida familiar por ese contacto con la oscuridad. Y alguien pudiera decir, pero ¿y por qué? ¿Y por qué no llegan a mí las bendiciones? ¿Y por qué a mí no llega la gracia de Dios? Porque muchas veces le hemos abierto las áreas a la oscuridad. Hay otras personas que por lo menos se han puesto con técnicas orientales, que el Tan Chin Chan, el Yin Yang, el Reiki, el yoga, el Zen, la meditación trascendental. Otros siguen filosofías orientales cuando practican artes marciales.
Y esto puede caer en una destrucción muy grande sobre la persona y abrirle puertas al maligno. Otros pueden caer con medicinas de origen oriental como la acupuntura, las mozas, la dieta china, el taoísmo y muchos de estos métodos. También cuando se meten en magia negra, magia blanca, espiritismo, adivinación. Todos estos métodos, oiga bien, de conocimiento de la oscuridad, porque la gente lo hace, es que voy a hacer las cartas, me voy a hacer leer el tarot, todo esto es buscar sabiduría de la ¿qué? Oscuridad. Buscar orientación en el demonio. Y si el demonio viene a matar, robar y destruir, ¿ustedes creen que va a dar bendición sobre la vida de una persona? Absolutamente. Lo que la persona hace es dañar su propia vida, dañar su propio hogar. Por eso, hermanos queridos, mire, en este mismo texto sagrado nos dice: pidan con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor, son personas divididas y toda su existencia será inestable. Toda su existencia será ¿qué? Inestable. Es decir, que aquí en el texto sagrado nos dice fe, sabiduría, pero todo, hermanos, lo que usted necesita, nosotros tenemos un Padre bueno que quiere dárnoslo. Miren lo que dice aquí en Santiago 1, 16 y 17. Hermanos muy queridos, no se equivoquen. Son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre que es luz. Allí no retornan las noches ni pasan las sombras. Palabra de Dios. En otras Biblias dice: el Padre de la luz es el que da las cosas buenas, los dones perfectos descienden de allí. Y recuerden lo que ayer compartíamos, que la luz es la vida, la alegría, la felicidad, la prosperidad, el bienestar. Es decir, que de Dios es de donde viene toda clase de bendición. Es a Él al que debemos recurrir. Es a Él al que nosotros debemos tener fija la mirada. ¿Cuál fue el primer don grande que Dios nos dio? A su Hijo Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para quien crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Nos ha dado a su único Hijo. Y en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: la prueba que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Sabiduría nos da Él. Nos da a su Hijo para superarnos. Y su Hijo es lo más valioso. Con el amor de Dios nos llega con su Hijo Jesucristo. Y ese amor de Dios Padre es el que nos capacita para superarnos, para cambiar, para salir adelante. Nosotros no estamos solos en la vida, porque a veces me siento muy solo, muy deprimido, yo no sé qué va a hacer de mí, Dios mío. Y uno no hace sino mirar todo con los lentes de la oscuridad. Este mundo está podrido. Y algunos dicen: esto se lo llevó el diablo. Imagínense, si usted cree que el diablo es más poderoso que Dios, pues ya usted está en la oscuridad, en las tinieblas, está equivocado. Para quien se toma de la mano de Dios, hermanos, no camina solo. Para el que siempre está de la mano de Dios, hay esperanza,
hay futuro. Cuando uno se toma de las manos de Dios, hermanos, todo es diferente. Mire lo que dice el Salmo 65, versículo 6. Tú nos responderás con prodigios de justicia, Dios de nuestra salvación, esperanza de los confines de la tierra y de las islas lejanas. Es decir, Dios, cuando usted se va de la mano de Él, hay futuro y usted puede ver una vida diferente, aunque parezca que todo es un fracaso. Hace poco pude ver esto en una persona. Su hijo participó en la guerra de Afganistán y debido al trauma de la guerra, él se habituó a consumir drogas para dormir. Él decía que para dormir y que para relajarse. Y uno de estos médicos le dijo que consumiera marihuana. Y ustedes saben que la marihuana pues no produce desórdenes mentales. La familia comenzó a luchar por orar, por exhortarlo, pero él siempre justificaba el consumo de la marihuana. Hasta que cuando ya pierde el efecto en la medida en que va consumiendo, comenzó a consumir marihuana líquida y a consumir otras pastillas. Y fue perdiendo el horizonte de trabajo, fue perdiendo la esperanza en un futuro. Es decir, no veía esperanza en medio del dolor que él vivía. Pero su familia no dejaba de orar por él. Y seguía orando, orando, orando. Y se encerró en su casa teniendo una especialización en educación y en psicología, porque era una persona preparada. Y en una sobredosis de droga, cogió a destruir su propia casa. Comenzó a sacar las cosas de la casa y a botarlas a la calle. Con un clavo, con un cuchillo a destruir las paredes de su propia casa. Y había un cuadro en la casa que tenía muy bello de la resurrección y se ensañó con el cuadro y lo rajó así con un cuchillo. Era desesperante porque no comía, nadie se podía acercarse a la casa por el peligro que él representaba, porque usaba los cuchillos, porque había comprado en medio de su problema mental, había comprado cosas para irse como a la montaña y ellos tenían miedo de que tuvieran armas. Ellos sentían que ya él como persona estaba destruido, pero no había manera de convencerlo. Y en una de esas sobredosis cogió un bate y fue y destruyó un carro de un vecino. Sentían ellos miedo de que iba a incendiar la casa. Pero esta persona se aferró y comenzó en la promesa que hay de Santa Faustina de a las 3 de la tarde, que todo lo que se le pida con fe, Dios obrará. Y comenzó a hacer, hacía el rosario de la misericordia, terminaba un rosario y seguía otro, es decir, 1 hora de adoración a las 3 de la tarde y a las 3 de la mañana. Y lo oraban con su esposa la Eucaristía, clamándole a Dios que él abriera el corazón y saliera de ese infierno, hermanos, porque es que la droga es el infierno. La persona le produce placer, pero cada día se está destruyendo la economía, la familia, el futuro. Es decir, lo más cercano al infierno es eso, hermanos. Y mire, en todo el campo, toda persona que sufra drogadicción, lo único que lo puede sacar y salvar es Dios. Porque detrás de las drogas está el enemigo. Y entonces, ¿qué sucedió? Que al fin él allí pues no tenía quien, una persona era la única que aceptaba que fuera, y ella iba en un momento y le hacía de comer y se iba.
porque él no tenía ni ilusiones de hogar ni nada. Hasta que por fin, un día, él se entregó a las autoridades. Y cuando se entregó a las autoridades, la familia había pedido, pues que una vez que él saliera de la casa, pues que no podía volver, porque tuvieron que acudir a la ley. Cuando él se vio sin familia, se vio en la calle, todas las puertas cerradas, porque él tenía un odio, pero así infernal, hacia su propio padre y hacia su propia madre, sin que le hubieran hecho nada. Mira, el demonio actúa tan fuertemente que hace que a los seres que nos aman los pisoteemos, los rechacemos. Y a veces usted tiene que entender que cuando en las casas hay discordia, celos, ahí está actuando el mal, porque el mal quiere que usted no viva en armonía, el mal quiere que usted no viva en tranquilidad, el mal quiere que usted viva oprimido, cansado, angustiado, es decir, totalmente desorientado. Pero ya ellos estaban, sus padres, en otro país, y él los llamó. Y por primera vez después de muchos años, los llamó y les dijo que él sentía la necesidad de Dios y que él les pedía perdón, y llorando con lágrimas sinceras, pedía que lo ayudaran. Hermanos, y este fue el proceso de una conversión profunda y de un acercamiento a Dios. Y él dijo: mi enemigo son las drogas, y ahí el Satanás está actuando sobre mi vida. Y se restauró esa armonía con su familia. Es decir, les pidió perdón, se reconcilió, comenzó a disfrutar de su familia. Y esa soledad que había grande en el corazón de él, porque ya no deseaba ni siquiera casarse ni tener hijos, tenía mucha desilusión. La mujer que le llevaba la comida, que era la única que él dejaba acercarse, él descubrió en ella amor. Decía: ella me amó en los peores momentos de mi vida y estuvo allí. Y se casaron, y en este momento está esperando su bebé y tiene esperanza, porque para el que cree tiene esperanza, hermanos. Por eso es que en este texto sagrado dice: tú nos responderás con prodigio de justicia, Dios de salvación, esperanza de todos los confines de la tierra y de las lejanas y de las islas lejanas. Mire, es muy importante que nosotros recuperemos la esperanza. En el Salmo 71, versículo 5 dice: pues tú eres mi esperanza, Señor Yahvé, mi confianza desde mi juventud. Podemos caminar, hermanos, y salir adelante. Y ahí para nosotros futuro, mientras nosotros no perdamos la esperanza. Hoy la sociedad ha perdido mucho la esperanza. Ya la juventud, los niveles de cada día mayores de suicidio, de drogadicción. Hay como un rechazo hasta para casarse. Las personas ya no tienen ni creen en el amor eterno. Una desconfianza muy grande, hermanos, totalmente. Y mire, nosotros con la ayuda de Dios podemos esperar. ¿Por qué? Porque Dios también nos da su Espíritu, el Padre de las luces, que da todo lo bueno. Él nos da su Espíritu. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 13. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará el Espíritu a quienes lo pidan? Nosotros no podemos pensar que estamos estancados. Y hay gente que dice: estoy estancada, ya no quiero vivir. Y hay algunos que incluso, yo a veces los molesto, porque una vez una señora estaba toda amargada y decía: yo estoy tan aburrida, esta vida tan fea. Ay, Diosito, ¿por qué no me lleva para el cielo? Le digo: ¿y usted cree que Dios se va a encartar con usted? Al cielo no van los amargados, los que están aburridos de la vida. Si usted no disfruta de la vida aquí en la tierra con el Padre Dios, pues hermanos, es difícil.
Desde aquí nos preparamos. Y es necesario que nosotros hagamos una transformación en nuestra mente. Y nosotros los que creemos tenemos que tener esa confianza que Dios cambia la historia. En el Salmo 130, hermanos, versículo 5, dice: yo espero en Yahvé, mi alma espera, pendiente estoy de su palabra. Oiga bien, pendiente estoy de su palabra. Es necesario que nosotros esa palabra de Dios la escuchemos con el corazón, la pongamos por obra, como dice este capítulo 1, versículo 22 de Santiago. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. Frente a las drogas, hay personas que ya dicen: no, pues eso no hay nada que hacer, legalicémosla, aceptemos ver esas vidas truncadas, pidiendo limosna en las calles, sacando de la basura comida. No hay nada que hacer. Hay un padre que se llama Juan Villegas, jesuita, y él en Estados Unidos trabajaba en un centro para alcohólicos y drogadictos. Hermanos queridos, se los recomiendo. Él dirige retiros espirituales ignacianos. Estos retiros son para organizar la vida de acuerdo a Dios. Y son retiros que se hacen en silencio. Y cuando la persona entra en silencio, recuerde que en silencio es cuando uno puede escuchar a Dios. Nosotros estamos llenos de ruidos. Y cuánto bien nos haría a nosotros tener un retiro en absoluto silencio. Estos retiros pueden durar un mes, porque son 4 semanas. Y contaba él cómo cuando él daba estos retiros, los jóvenes se daban cuenta de sus dependencias, se daban cuenta de sus vacíos, se conocían a sí mismos. Y se cumplía lo que dice 2 Corintios 5:5. Y el que nos ha destinado es Dios, el cual nos ha dado en arras el Espíritu. Es decir, con la ayuda del Espíritu Santo, porque en los retiros ignacianos se habla de las emociones. Es decir, se aprende a escuchar cómo nos habla el Espíritu de Dios. Y se aprende a discernir lo que viene de Dios, lo que viene del mal o lo que viene de uno mismo. Entonces ellos aprendían a hacer discernimiento y recibían ese amor de Dios, esa fuerza de Dios, y salen libres de las drogas porque Cristo sigue con su mismo poder adelante cuando el hombre abre su corazón. Entonces no podemos sentirnos derrotados. Para los que creemos en Dios hay esperanza y hay confianza y hay futuro. Y nada, hermanos, nada nos debe separar de Él. Bueno es Dios para quien en Él espera. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7 dice eso. Dice: bueno es Yahvé para el que en Él espera, un refugio en el día de la angustia. Él conoce a los que a Él se acogen. Es decir, cuando nosotros esperamos, nos refugiamos en Él en medio de las pruebas, nosotros no vamos a quedar defraudados. No vamos a quedar, hermanos, en vergüenza, sino que al contrario, nosotros vamos a ver el fruto de esa oración, de esa confianza en Dios. La esperanza es esa ancla que nosotros tenemos en nuestra vida. Mire lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 6, 18. Para que mediante 2 cosas inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta, nos veamos más poderosamente animados los que buscamos un refugio, haciéndonos a la esperanza propuesta que nosotros tenemos como segura y sólida.
ancla de nuestra alma y que penetra más allá del velo. Es decir, la esperanza es el ancla de nuestra alma, que fortalece nuestra voluntad y que nos hace llegar al puerto seguro, a las metas, a las bendiciones, a las gracias que Dios tiene para su pueblo. Solo con Él podemos, hermanos, salir adelante. Solo con Cristo podemos avanzar, porque el Espíritu de Dios es la garantía de su fidelidad y es el cumplimiento de sus promesas. Mire, a través de Jesús nosotros tenemos esa salvación y es una gracia. En la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 8, de balde os han salvado por la fe, no por mérito nuestro, sino por don de Dios. Dios es un Padre que ama a los pecadores y a través de su Hijo nos ha dado la salvación. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 4 dice: doy gracias a Dios sin cesar por vosotros, a causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo Jesús. Nosotros hemos recibido esa gracia de Dios, hermanos, pero nosotros a veces no pedimos esa gracia. Cuando usted esté hundido, cuando usted sienta que está contra el piso, cuando todas las cosas van por el suelo, usted debe levantar su cara y pedir la gracia de Dios, que Él te levante, que Él te dé fuerza, que Él te saque adelante. Pero quien se humilla, Dios lo enaltece y lo levanta. Él es el que nos da la fortaleza, hermanos, para combatir el mal. Él es el que nos da esa fuerza para salir adelante. Por eso es que en Isaías capítulo 40, versículo 30 dice: los jóvenes se cansan, se fatigan, los valientes tropiezan y vacilan, mientras que a los que esperan en Yahvé, Él les renovará el vigor. Subirán con alas como de águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Es decir, Dios, que es nuestra fortaleza, Él no va a dejar que usted se sienta derrotado, que usted sienta que no hay nada que hacer. Hermanos, Dios es fortaleza cuando usted se siente débil en medio de las pruebas, cuando usted siente que ya no puedo más. Es ahí cuando usted debe pedir esa gracia a Dios. Y vea lo que dice Isaías capítulo 25 versículo 3 y 4. Por eso te glorificará un pueblo poderoso, porque fuiste fortaleza para el débil, fortaleza para el pobre en su aprieto, parapeto contra el temporal, sombra contra el calor, porque el aliento de los déspotas es como la lluvia de invierno. Palabra de Dios. Dice San Juan de la Cruz una frase muy bella: el alma que anda en el amor ni cansa ni se cansa. Quiero que se aprenda esa frase. El alma que anda en el amor ni cansa ni se cansa. Mire, si nosotros andamos de la mano de Dios, no nos vamos, hermanos, a sentir que estamos solos. Porque Dios es bueno. Porque el Padre Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y no lo olvidemos nunca. Yo quisiera que usted recordara este texto tan bello. Evangelio de San Mateo capítulo 6, 25. Por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimento, ni por su cuerpo con problemas de ropa.
¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Nosotros somos valiosos para Dios. Usted es valioso para Dios. Y dice, fíjese en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, no guardan alimento en graneros y sin embargo, el Padre del cielo, el Padre de ustedes las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Es decir, Dios solo nos pide que nos abandonemos en Él, que tengamos confianza en Él. Vea lo que dice el versículo 27 de este capítulo 6 de San Mateo. ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Mire cómo crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón con todo su lujo se puede vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo que hoy brota y mañana se echa el fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¡Qué poca fe tienen! No anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas. Pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, saben que necesitan todo eso. Y finaliza diciendo, por lo tanto busquen primero su reino y su justicia y se le darán todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Y aquí dice, a cada día le bastan sus problemas. Nosotros tenemos que vivir en el hoy. A veces vivimos en el pasado ya recordando es que a mí mi vida ha sido un dolor, un sufrimiento, no tuve papá, a mí me abusaron, a mí me golpearon. Es decir, la visión de víctima. Es decir, claro, te pudieron haber sucedido cosas terribles, pero usted no puede estar dándose látigo y es que yo, y es que a mí no me quieren, y es que dese y dese y dese. El papel de víctima no nos sirve de nada. Y hay otros que viven en el pasado y otros que viven en el futuro. ¿Y qué será cuando yo tenga 80 años? ¿Será que yo voy a estar con mis hijos? ¿Será que van a velar? No, hermano, Dios quiere que viva usted hoy en la presencia de Dios. Y cuando usted vive hoy hay esperanza y hay futuro.